Muy buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo poder congregarnos nuevamente para adorar a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y quiero obviamente saludar y felicitar a todas las madres de nuestra congregación en este día, ¿verdad? Nuestro deseo es que sean bendecidas y que disfruten un excelente día. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Ya estamos terminando la epístola a los Corintios. Nos faltan apenas unos versos más para terminar. 1 Corintios 16, y vamos a ver los versos 15 al 18. Abra ahí su Biblia, por favor. Primera Corintios capítulo 16, versos 15 al 18. Y el apóstol Pablo habla aquí sobre el ministerio en la iglesia. El ministerio en la iglesia. Dice así la palabra de Dios. Los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra. Y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de parte de ustedes, porque ellos han recreado mi espíritu y el de ustedes. Por tanto, reconozcan a tales personas. Amado Dios, damos gloria en esta mañana a tu santo y bendito nombre y queremos, Señor, en esta mañana adorarte en espíritu y en verdad. Queremos, Señor, que tú recibas nuestra adoración como olor fragante, Señor. Y Padre, en esta hora, como parte de la oración, venimos a tu palabra, Señor. También queremos escuchar tu voz, queremos recibir de parte de tu palabra y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el maestro que nos guíe a toda verdad, Señor. Que Él nos ilumine y nos permita entender esta maravillosa porción de tu palabra, Señor, y que la aplique a nuestros corazones y nos transforme a la imagen de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús y damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. ¿Cómo debe funcionar la iglesia de Cristo? ¿Cómo debe funcionar la iglesia de Cristo? ¿Cómo debemos vivir y funcionar aquellos que hemos sido salvados, aquellos que hemos sido transformados, aquellos que tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo? Richard L. Mayhew, no sé si pronuncié bien ese apellido, dijo lo siguiente: un número creciente de evangélicos respetados creen que la actual redirección de la iglesia hacia ser menos bíblica y más aceptable para el hombre conducirá en última instancia a una iglesia condenada por Cristo. Y es importante que entendamos esto. O sea, la filosofía hoy de ministerio en muchas iglesias es ser más atractiva para los incrédulos. Y no se dan cuenta de que la única manera en que la iglesia tendrá un impacto es ministrando el verdadero evangelio de Jesucristo. Cuando la iglesia diluye el evangelio o cambia su estilo de vida, eso debilita su testimonio ante el mundo. Y para evitar ese peligro, necesitamos tener una comprensión bíblica del funcionamiento de la iglesia. Necesitamos entender cómo debe funcionar una iglesia. Ahora, con ese propósito en mente, el apóstol Pablo da 4 exhortaciones referentes al ministerio en la iglesia. 4 exhortaciones referentes al ministerio en la iglesia. ¿Cuáles son estas exhortaciones? Vamos a ver en estos versos de 1 Corintios 16, 15 al 18, que se nos exhorta en primer lugar a servir. Verso 15, servir. Se nos exhorta a sujetarnos, verso 16. Se nos exhorta a socializar, versos 17 al 18, la primera parte. Y en último lugar, a sopesar, verso 18. Vamos a ver en primer lugar que se nos exhorta a servir. Verso 15, fíjense, Pablo comienza diciendo así: os exhorto, hermanos. Si usted ve ahí, Pablo está hablando específicamente a los creyentes, está hablando a la iglesia, está hablándole a aquellos que están en Cristo. Y les está haciendo una exhortación. Las exhortaciones que Pablo va a hacer en estos versos estaban específicamente relacionadas con los problemas que había en la iglesia de Corinto.
O sea, recuerde, esta carta es correctiva. Pablo ha venido por 15 capítulos hablando, 16 capítulos hablando de todos los problemas que había en aquella congregación. Y Pablo ha venido confrontando todos y cada uno de estos problemas y respondiendo las preguntas de los corintios. Y uno de los problemas que tenía la iglesia de Corinto era que no respetaban el liderazgo espiritual de sus líderes y no reconocían a aquellos que estaban sirviendo fielmente en la iglesia. Recuerda, aquellos creyentes eran egocéntricos y estaban más interesados en su propio bienestar, en sus propias opiniones, en la filosofía del mundo, en lo que cree el mundo y no en lo que dice la palabra de Dios, y en buscar su propio placer, su propio bienestar, su propio estilo de vida. Y esto estaba causando obviamente problemas dentro de la iglesia, ¿verdad? No respetaban a sus líderes espirituales y no respetaban a aquellos que estaban sirviendo con fidelidad. Recuerden que incluso habían algunos que estaban atacando al apóstol Pablo, que había sido el que fundó aquella iglesia, el pastor que fundó aquella iglesia. Y Pablo dice a continuación: ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya. Fíjense, los miembros de una casa, cuando Pablo dice aquí, los de la casa de, los miembros de una casa incluían no solamente a la familia, sino también incluía a todas las personas que vivían en aquel lugar, incluía también, por ejemplo, a los sirvientes muchas veces, incluía a los esclavos, incluía a toda persona que viviera bajo el mismo techo. Y esta familia estaba ubicada específicamente en la provincia de Acaya, que era una provincia que estaba ubicada al sur de Grecia, en la que se encontraban Atenas y Corinto. O sea, esa era en la región, ¿verdad? Y Pablo dice que esta familia, las personas que vivían en este hogar, eran las primicias. Ahora, recuerda, ya Pablo ha usado esta expresión otras veces, y es una expresión que viene del Antiguo Testamento. Las primicias eran los primeros frutos de una cosecha. Recuerda eso, ¿verdad? Las primicias eran los primeros frutos que se recolectaban en una cosecha y que debían ser ofrendados a Dios por la ley. Dios lo había establecido así en la ley del Antiguo Testamento. Ahora, esas primicias eran una señal para el agricultor de que el resto de la cosecha también estaría pronto y que sería de la misma calidad, del mismo tipo, ¿verdad? Pablo dice aquí que los miembros de esta familia, los miembros de la familia de la casa de Estéfanas, fueron las primicias. Las primicias. O sea, los primeros frutos de la obra evangelizadora de Pablo. Fueron los primeros que escucharon el evangelio cuando Pablo fue predicando y respondieron en fe y obediencia, ¿verdad? Fíjense, Pablo fue quien los evangelizó y no solamente esto, él mismo personalmente fue quien los bautizó, como vemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 16, dice: también bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. O sea, usualmente Pablo no era quien bautizaba, Pablo predicaba y había otros hermanos que ayudaban a bautizar a los convertidos. Fíjense, y esto es importante, ¿por qué? Porque recuerde, Dios ha escogido salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. ¿Recuerda eso? Dios ha escogido salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Y esto es importante que lo recordemos, a través de la predicación del Evangelio. Permíteme preguntarte, ¿predicas tú el Evangelio? ¿Predicas tú el Evangelio? Fíjense, usted y yo no somos responsables por los resultados. En otras palabras, ni usted ni yo estamos llamados a convertir a nadie. Y no podemos convertir a nadie, no importa cuántos trucos usemos humanamente hablando. Podemos usar todas las palabras correctas, podemos usar la estrategia correcta, los métodos correctos, y sin embargo eso no garantiza que la persona se va a convertir, porque en última instancia la salvación es del Señor. Y nuestro deber no es llevar a la persona, nuestro deber es simplemente predicar el Evangelio.
No somos responsables por los resultados, pero sí somos responsables de obedecer el mandato de Cristo. Y el mandato de Cristo, recuerda, está en Mateo 28, 19. Jesús, esta es la orden a todos sus discípulos, a toda la iglesia. O sea, esto es un mandato de Cristo a todo creyente, a todo aquel que está en Cristo y que se considera cristiano. Dice Mateo 28, 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones. ¿Lo ve ahí? Y yo quiero que usted vea, el imperativo aquí no es id, sino haced discípulos. El mandato que tenemos es a discipular a otros. Es compartir con otros el evangelio para que se conviertan también en discípulos de Cristo. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que la conversión de esta familia, la familia de Estéfanas, marcó el inicio del surgimiento de una iglesia en la región de Corinto. O sea, ellos fueron los primeros convertidos y su conversión marcó el inicio de la fundación de una nueva iglesia. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Muy sencillo. Dice el verso 15 en la segunda parte, y que se han dedicado ¿a qué cosa? Al servicio de los santos. Fíjense, la familia de Estéfanas se había dedicado, dice la Escritura, dice Pablo, al servicio de los santos. ¿Sabe? El verbo dedicar aquí es la traducción del término griego tazo, que significa disponer. Y se refiere a un deber autoimpuesto, a una obligación autoimpuesta, a una determinación en la cual uno mismo es el que toma esa determinación. En otras palabras, Estéfanas y su familia decidieron ellos mismos, por su propia voluntad, consagrarse al servicio. Y lo que Pablo está enfatizando es que lo hicieron por su propia iniciativa. Ellos siempre que veían una oportunidad, estaban dispuestos a suplirla. O sea, inmediatamente que se convirtieron, se pusieron a trabajar para suplir las necesidades de todos aquellos que vinieran a Cristo, sin esperar que nadie se lo pidiera. Sin esperar que nadie se los pidiera. Note que Pablo los pone como un ejemplo. Los pone como un ejemplo. O sea, no hay nada más hermoso que ver cuando una familia viene a los pies de Cristo y toda la familia unida, la familia entera, sirve fielmente al Señor en la iglesia local. Fíjense, en la iglesia local la mayor parte del trabajo lo hacen hermanos que simplemente ven una necesidad y la suplen. Así funciona la iglesia. Personas que simplemente ven la necesidad y deciden suplirla por su propia iniciativa. Y yo quiero que usted recuerde que todos los cristianos estamos llamados a servir. O sea, la iglesia debe ser una comunidad que sirve, todos. La palabra servicio que Pablo utiliza aquí, cuando Pablo se refiere al servicio, es una traducción del término griego que estoy seguro que todo el mundo lo ha oído también, el término griego diaconía, que significa específicamente eso, servicio, servir. Y se relaciona con el oficio y la obra de un diácono, ¿verdad? Que sería la traducción de diácono, significa servidor o ministro. ¿Ok? Ahora, el término originalmente, en su uso original, se refería, cuando se decía un diácono, se refería a alguien que servía mesas. Alguien que servía mesas. Alguien que servía en un lugar, las mesas, en un lugar donde se servía comida, ¿verdad? Y esa fue precisamente la obligación literal que tuvieron los primeros diáconos. Si usted ve en Hechos 6:2, la Biblia dice que se escogió un grupo de hombres fieles para que sirvieran las mesas. Pero esta palabra pronto se asoció a cualquier tipo de servicio, a cualquier tipo
de servicio en la iglesia. Y por lo tanto, a veces cuando se traduce la palabra diácono, se refiere a ministerio o a un ministro, o sea, a un oficio dentro de la iglesia. ¿Ok? Pero el punto que quiero que entienda al final es que ambas palabras siempre estuvieran relacionadas con el servicio humilde, sumiso y personal. ¿Bien? Y esta es otra pregunta. ¿Estamos nosotros sirviendo en la iglesia? ¿Estamos sirviendo a nuestros hermanos? Recuerda, al final cuando decimos iglesia nos referimos a los creyentes, nos referimos a todos aquellos que están en Cristo. Fíjense, Estefanas y su familia, y esto es algo que quiero dejar claro aquí, no fue que se autodesignaron como líderes, sino que se autodesignaron como servidores de la iglesia. En otras palabras, él no se está refiriendo aquí al servicio de ministrar la palabra, al oficio específicamente. Ellos no usurparon un oficio, sino que simplemente se decidieron a servir. Y esto es en contraste. Pablo los pone como ejemplo en contraste con aquellos falsos apóstoles que llegaron a aquella iglesia y trataron de cautivar a los hermanos y arrastrarlos en otra dirección. O sea, estos hermanos no eran falsos creyentes, no intentaron hacer algo equivocado, no intentaron dividir la iglesia, sino que ellos simplemente se dispusieron a servir fielmente y amorosamente a los hermanos. Eso fue lo que ellos hicieron, y lo hicieron de una manera humilde, y es por eso que Pablo reconoce que personas como esta, personas que sirven fielmente, personas que sirven en silencio muchas veces, merecen la lealtad obediente de la iglesia, merecen el reconocimiento de toda la iglesia. Así que en primer lugar se nos exhorta a servir, y en segundo lugar se nos exhorta a sujetarnos. Verso 16 dice que también vosotros estéis en, ¿qué dice a continuación? Verso 16, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos. Fíjense, a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Note que esta nueva exhortación de Pablo, en esta exhortación, o sea, Pablo está alentando a los miembros de la iglesia a que se sujeten, a que se sometan a aquellos que son fieles en ministrar, en servir en la obra del Señor. Y yo sé que la palabra sujetar o someterse no es una palabra muy popular en nuestros días. ¿Bien? Por eso dije al principio, hay una distinción radical entre un creyente y un incrédulo. Un incrédulo siempre va a buscar su autopromoción, su bienestar, lo que quiere, lo que le satisface. Un creyente debe estar siempre sujeto a Cristo y sujeto a los demás. Recuerde que esta exhortación no aparece solamente en este pasaje. Si usted lee conmigo Efesios 5:21, el apóstol Pablo habla ahí, hace ahí también una exhortación similar. Dice en Efesios 5:21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, fíjense, una característica que distingue a un cristiano de un incrédulo es que un cristiano está dispuesto a someterse, a sujetarse a la autoridad que Dios ha establecido. Recuerde que la Escritura dice en Romanos 13 que toda autoridad que existe ha sido instituida por Dios. ¿Bien? ¿Me siguió hasta ahí? Y yo quiero que me preste mucha atención, y esto es importante. Dios es el Señor de todo lo que existe. Él es el dueño de la creación. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. ¿Cierto? Por tanto, usted y yo le pertenecemos al Señor. Bien, entonces Dios tiene una autoridad intrínseca en relación con la creación. Dios es el dueño, Él tiene una autoridad y Él puede disponer de su creación como Él quiera. ¿Me siguió hasta ahí? Como Dios es la autoridad suprema y Él tiene una autoridad intrínseca, Él ha delegado su autoridad en ciertas y determinadas personas. Si usted lee la Biblia, se nos explica
que Dios ha establecido diferentes niveles de autoridad. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los esposos debemos estar sujetos a Cristo y que las esposas deben estar sujetas a los esposos. Usted ve eso en Efesios 5, 22 al 24. Los hijos deben estar sujetos a los padres. Efesios 6, 1 al 3. Los jóvenes deben estar sujetos a los adultos. Primera de Pedro 5, 5. Los cristianos, los creyentes, los miembros de la iglesia deben estar sujetos a los pastores. Hebreos 13, 7. Y todos debemos estar sujetos al gobierno, a la autoridad, dice Romanos 13, 1. Romanos 13, 1. Ahora yo quiero que usted entienda, por tanto, la sujeción, escuche bien lo que voy a decir, amado hermano, es una actitud que evidencia nuestra madurez espiritual. La sujeción es una actitud que evidencia nuestra madurez espiritual. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 5:5, y que todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿Se da cuenta ahí? ¿Cómo debemos tratarnos? Humildemente. Todos debemos tratarnos ¿cómo? Con humildad unos con otros. ¿Por qué? Porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, pero da gracias a quienes, a los humildes. Yo quiero que usted entienda, la humildad no era considerada una virtud entre los griegos, pero tampoco es considerada una virtud el día de hoy. Nuestra cultura no valora la humildad. ¿Quiénes son los héroes? Son aquellos que siempre se vengan, aquellos que siempre hacen lo que quieren y sobresalen, ¿verdad? El término revestir aquí se usaba a menudo para referirse a un esclavo que se ponía un delantal sobre la ropa para mantenerla limpia cuando iba a servir. Esa es la idea aquí. Y Pedro estaba aludiendo, ¿recuerdan a Cristo en la última Pascua, cuando Él instituyó la Santa Cena? Recuerda que Él se ciñó con una toalla para lavar los pies a sus discípulos. Vamos a ver en Juan capítulo 13, y vamos a ver los versos 4 en adelante. Juan 13, verso 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó, luego echó agua en una vasija. ¿Y qué comenzó a hacer Jesús? A lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Fíjense, la costumbre era que cuando una persona llegaba a un lugar debía lavarse de los pies. Bien, especialmente cuando iban a comer, porque las personas comían usualmente uno al lado de otro y los pies de una persona casi estaban en la cara del próximo, ¿verdad? Entonces, la costumbre era que se lavaran los pies. Verso 12 dice, entonces cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Recuerden, en aquel contexto se usaban sandalias para caminar, ¿verdad? Y los caminos eran polvorientos y sucios. Por tanto, cuando las personas llegaban a un lugar, era costumbre de que se les proviera agua y se le lavaran los pies. En aquella cultura, en aquella sociedad, las personas que lavaban los pies eran los esclavos más humildes o los siervos más humildes. Ahora, lo último que pensarían aquellos discípulos eran en lavarse los pies unos a otros. ¿Sabe por qué?
Bueno, Lucas nos explica por qué razón ellos no se lavaron los pies antes de comenzar la cena. Si usted ve en Lucas 22, 24, dice, se suscitó también entre ellos, entiéndase, los apóstoles, un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado ¿qué cosa? El mayor. O sea, en otras palabras, ¿cuál era la preocupación de los discípulos? ¿Cuál era la mortificación de los discípulos? ¿Qué era lo que les interesaba a ellos? Ser el mayor, el más importante. ¿Para qué? Para que los demás me sirvan a mí. Y esa es la manera de pensar el mundo. Toda la persona que es incrédula busca que le sirvan, busca ser el mayor, busca sobresalir, busca preeminencia. Ningún incrédulo, amado hermano, está dispuesto a humillarse. Los discípulos se estaban portando como incrédulos y no estaban dispuestos a lavarse los pies los unos a los otros. Y aquí vemos cómo Jesús, el Señor, se dispuso a hacerlos. Me imagino la sorpresa de aquellos hombres. Imagínense el Señor de la gloria, el creador del universo, el dueño de la creación, lavando los pies de simples hombres. ¡Qué humillación! A través de esta acción, Jesús les enseñó a sus discípulos, pero también nos enseñó a nosotros, a usted y a mí, dos importantes lecciones sobre el ministerio en la iglesia. En primer lugar, debemos servir desinteresadamente. Debemos servir desinteresadamente, no esperando nada a cambio. Y debemos sujetarnos los unos a los otros. No debemos buscar sobresalir, ni ser mayores, ni tener preeminencia sobre otros hermanos. Un predicador dijo que la humildad es el requisito previo para el servicio y que el servicio es la práctica de la humildad. Lo voy a repetir. La humildad es el requisito previo para el servicio y el servicio es la práctica de la humildad. O sea, aquellos que demuestran, aquellos que sirven y lo hacen de corazón, lo hacen para la gloria de Dios, demuestra que realmente son humildes. Una persona que es humilde de corazón se sujetará a las autoridades que Dios ha establecido y servirá humildemente y con gozo. Lo hará con alegría y con disposición. En cambio, una persona que es soberbia buscará siempre rebelarse y usurpar el lugar de aquellos que están en autoridad. Buscará ser servido en lugar de servir. Ser servido en lugar de servir. El estilo de liderazgo de la iglesia es opuesto totalmente al estilo de liderazgo del mundo. Vea lo que dice Jesús en Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Dice así la palabra de Dios, palabras de Jesús. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser el más grande, el más reconocido, el que todo el mundo reconoce, el que quiera ser más grande, será vuestro. ¿Cómo se obtiene la grandeza en el reino de Dios? A través del servicio. Humilde. ¿Se da cuenta? Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro. Y así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el ejemplo, el modelo de servicio, el modelo de ministerio de los cristianos, ¿quién debe ser? Cristo. Debemos imitar el ejemplo de Cristo, que en vez de buscar sobresalir, siempre dio el ejemplo de sujeción al Padre y servicio humilde. El Señor Jesús nos enseñó el estilo de liderazgo que los cristianos debemos evidenciar ante el mundo. ¿Sabe? Los líderes mundanos ejercen un gobierno dictatorial, un gobierno impuesto, ¿verdad? Imponen su voluntad por su posición
Y lamentablemente es triste, pero hay muchas iglesias hoy donde los líderes se autoperciben como CEO o como administradores o como gerentes de la compañía. Tratan de usar las iglesias como si fueran una empresa mundana. Pero Jesús dio un ejemplo de lo que los cristianos debemos hacer. Por el contrario, ¿verdad? Debemos liderar siendo siervos y entregándonos nosotros mismos al servicio humilde de los demás. Todos estamos llamados a someternos los unos a los otros. Y aquellos que han probado su propia sumisión al Señor, aquellos que han demostrado su humildad en el servicio a Cristo, deben ser amados, apreciados y reconocidos por la iglesia. Yo quiero que usted entienda, Pablo nunca hubiera logrado hacer todo lo que él hizo si él no hubiera tenido el apoyo humilde de muchas personas como esta familia. Pablo nunca hubiera podido hacer todo el trabajo que él hizo si muchos cristianos fieles no hubieran apoyado su ministerio, su obra. Bien, y Pablo reconoció su deuda de gratitud con estas personas. Ahora se nos exhorta a someternos y en tercer lugar se nos exhorta a socializar. Recuerde, estoy usando simplemente términos aliterados, ¿verdad? Cuando hablo de socializar, no me refiero a que la iglesia sea un lugar donde simplemente se viene a socializar o a tener compañerismo. Me refiero al término de compañerismo bíblico, a la comunión que debe existir, genuina, real, entre los cristianos, ¿verdad? Se nos exhorta a socializar, versos 17 y 18, dice: y me regocijo por la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido lo que faltaba de vuestra parte, porque ellos han recreado mi espíritu y el vuestro. Fíjense, Pablo menciona aquí una serie de personas, 3 personas específicamente, ¿verdad? Y estas personas habían formado parte de su ministerio en Corinto. Habían formado parte de su ministerio y de su vida en Corinto. Ellos vinieron a Éfeso, que era donde Pablo estaba cuando escribió esta epístola. Estéfanas, Fortunato y Acaico fueron los que le trajeron la carta de los Corintios a Éfeso. Aquí vemos que Pablo se alegró de la llegada de sus amigos, ¿verdad? Fíjense que él dice: han suplido vuestra ausencia. O sea, Pablo extrañaba profundamente a sus hermanos de Corinto. Pablo amaba a sus hermanos en la fe, a los creyentes de Corinto. Y ellos, estos hermanos de Corinto, fueron hasta Éfeso para pasar un tiempo con Pablo, para compartir con él, ¿verdad? Fueron allí para estar con él. Ellos eran una representación de toda la iglesia. Y su presencia, dice Pablo, que su llegada allí, la llegada de estos amados hermanos, compensó de alguna manera la ausencia que Pablo sentía de parte de los corintios. Y esto demuestra el profundo amor que Pablo tenía por estos hermanos en la fe. Pablo anhelaba tener una comunión íntima con sus hermanos en la fe, con todos los creyentes. Y Pablo quería estar con ellos constantemente, quería estar en comunión con ellos. Déjame preguntarte, ¿quiénes son algunos de tus hermanos en la fe con los cuales tú compartes continuamente? ¿Quiénes son algunos de tus amigos en la fe? ¿Quiénes de ellos necesitan apoyo en estos momentos? Yo me gozo en ver cómo aquí existen entre muchos hermanos una gran comunión y cómo hay ayuda, ¿verdad? Cómo se brindan ayuda, apoyo mutuo entre ellos y muchas veces de una manera silenciosa. Nadie se entera, pero ellos están sirviéndose unos a otros y eso es fuente de alegría para mí, ¿verdad? Debemos procurar tener una comunión íntima con nuestros hermanos, debemos estar pendientes de sus necesidades y ayudarnos mutuamente, suplir lo que falta en las necesidades de cada cual de una manera mutua, ¿verdad? La socialización, la comunión en la iglesia es indispensable. Recuerde, la iglesia, nadie puede ser un cristiano independiente. La idea de que una persona puede ser un cristiano
aparte de la iglesia está mal, porque el término iglesia significa los que han sido llamados de afuera para formar parte de una asamblea. Por tanto, la única manera en que una persona es iglesia es cuando está en comunión con todos aquellos que conforman la iglesia. Y socializar o tener comunión es una parte indispensable de la vida de una iglesia. No puede haber iglesia sin que haya comunión, sin que haya compañerismo, porque es en ese compañerismo donde se expresa el amor y donde se expresa el servicio y donde los cristianos usamos nuestros dones para ayudarnos, exhortarnos a crecer mutuamente. Ahora, además de socializar, para el ministerio de la iglesia bíblica, el apóstol nos exhorta a sopesar, fíjense, y cuando hablo de sopesar me refiero a reconocer a los que sirven fielmente, Dice el verso 18, por tanto, reconoced a tales personas. ¿Lo veis? Fíjense, el término reconocer ahí significa reconocer una cosa en lo que es, dar reconocimiento. Fíjense, Pablo está alentando a la iglesia de Corinto a que reconozca y honre a todos estos hermanos que sirven fielmente dentro de la iglesia. Y no solamente a los líderes, sino también a los que sirven fielmente en esa calidad de anonimato, ¿verdad? Estas personas como estos hermanos que él menciona. Cuando encontramos que alguien es fiel a la palabra de Dios y que entrega su vida al servicio de la iglesia, debemos esforzarnos al máximo por imitar su ejemplo. Muchas veces las personas reconocen al pastor porque es la persona principal, pero ¿sabe cuántos líderes hay que están sirviendo de manera fiel y anónima? Deberíamos estar también mirando sus vidas, mirando sus ejemplos y reconociéndolos, ¿verdad? Debemos reconocer a estos siervos fieles de Cristo, cuyas vidas son ejemplos de humildad, de piedad y de cuidado amoroso por los demás. ¿Sabe cuántos hermanos ministran aquí que muchas veces sacrifican su tiempo, el tiempo con su familia, para poder servir y ministrar a la iglesia? ¿Cuántas veces nosotros hemos reconocido su esfuerzo? ¿Cuántas veces nosotros hemos dado a estas personas palabras de aliento, ¿verdad? Así que yo hoy, así como hizo Pablo con la iglesia de Corinto, yo hoy los exhorto a ustedes, amados hermanos, a animar, a reconocer y a agradecer el servicio humilde de aquellos que están sirviendo en nuestra iglesia y a someterse a su liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos sacrifican humildemente de su tiempo y su esfuerzo para servirles a ustedes. El servicio, la sumisión y la socialización amorosa contribuirán, amado hermano, a que se forme una iglesia fuerte y saludable. O sea, estos principios son los que van a llevar a que la iglesia crezca fuerte y saludable. ¡Qué alegría es cuando nosotros formamos parte de una iglesia que muestra esta clase de amor! Una iglesia en la que se sirve de esta manera. Cuando esto sucede, la iglesia tendrá un precioso testimonio, un testimonio eficaz ante el mundo. Les invito a orar. Padre, te pedimos que nos ayudes a comprometernos en servir a tu iglesia. Padre, que esa sea nuestra prioridad y nuestra pasión. Señor, ayúdanos a humildemente sujetarnos a los hermanos que te sirven fielmente, que son fieles en proclamar tu palabra y que viven vidas piadosas. Señor, que procuremos imitar su ejemplo. Padre, que anhelemos tener una comunión íntima con todos nuestros hermanos en Cristo. Que les amemos profundamente a pesar de las diferencias que existan entre nosotros. Que los apoyemos y que les alegremos sus vidas. Y que también seamos diligentes en reconocer a aquellos que sirven de una manera eficaz y fiel en tu obra.
que seamos conocidos por nuestro amor los unos por los otros, para que tu nombre no sea blasfemado entre los incrédulos por nuestra causa, sino que ellos se sientan atraídos a ti. Señor, que tú seas glorificado por tu iglesia en Cypress. Lo imploramos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y te damos gloria. Amén y amén.